capital ha intentado vendernos esa imagen estereotipada y obceca, por ejemplo, del Día de la Mujer, y por eso es importante recordar que un 8 de marzo de 1908, 129 mujeres se tomaron la huelga de Cotton en Nueva York, exigiendo reducción de su jornada laboral y mejores condiciones salariales. El dueño, sin pensarlo, sin escuchar a sus trabajadoras, las encerró y les prendió fuego. Lamentablemente las mujeres murieron calcinadas. Es por eso que el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. A continuación voy a invitar a la compañera Andrea, que nos va a poder compartir un poco de su poesía para la jornada. Así que Andrea, por favor. Bueno, y para terminar, Free para los presos y las presas por luchar. Liberar los pájaros de las jaulas que nacieron para volar. Derrumbar los viejos muros y sus símbolos de opresión. Liberar las aguas y que corran libres los ríos como la sangre por nuestras venas. Destruir las coronas de los reyes y sus castillos de miseria. Desalambrar la tierra para sembrar semillas de esperanza y libertad. Liberarnos del miedo y de la pena, liberarnos de la prisión y del yugo opresor, liberarnos de la muerte, que solo muere quien se olvida, solo muere quien se rinde y deja de luchar, liberar la rabia, liberar el amor, y el fuego de la chispa que enciende la pradera, la barricada que queme las prisiones que nos encarcelan, liberar la palabra y los toques de queda. Liberar las calles nuevamente, los caminos que se hacen al andar, las calles de la población, para que jueguen los niños libres y ver en el reflejo de sus ojos que otro mundo es posible. Escuchar el dulce palpitar de nuestros corazones, que nos dicen que Babilonia caerá, caerá, caerá. Liberar a los presos y las presas por luchar. Free para los presos y las presas por luchar. Chileno. Muchos escritos, muchos comentan y siempre hay muchas investigaciones respecto a la valentía del compañero que dio su vida en la dictadura militar, pero poco se habla de la compañera que sin pensarlo y sin dudarlo participó de esta resistencia. Hoy nos acompaña la compañera Luisa Rivero, destacada por su larga trayectoria de participación política en la dictadura militar, ayudante del MIT y reconocida y recordada por su intervención en la llegada de Juan Pablo II, denunciando los crímenes de lesa humanidad en la dictadura. También nos acompaña la compañera Nancy, socialista, y también destacada por su larga participación en la trayectoria política, y la compañera Nicole, representante del movimiento de mujeres, bueno, representando el movimiento de mujeres fascistas, organización de carácter feminista que nace a raíz de las movilizaciones sociales del año 2019. Vamos a comenzar esta entrevista con la compañera Luisa, vamos a hacer algunas preguntas, después vamos a pasar por la siguiente compañera y después vamos a abrir un espacio para que ustedes puedan, si es que tienen dudas y quieran preguntarles, se puedan acercar a ellas. ¿Sí? Compañera Luisa, para el militante, ¿cómo fue el retroceso social, político, humano impulsado desde la dictadura? ¿Cómo fue su experiencia, por ejemplo? La represión. Primeramente estábamos muy organizados en ollas comunes, comprando y construyendo todo, y la represión lo hizo bajar muchas cosas. Pero sí, nosotros algunas, no todas, quedamos luchando por los derechos humanos, por los derechos a vivir en paz, de verdad, en paz de verdad, no en paz de los muertos, no ir al cementerio a vivir. Entonces los quedamos muy poquitas, trabajando qué hacer, porque no hallamos qué hacer. Pero así fue como de a poquito nos fuimos juntando en nuestras casas. Una vez en una casa, pues en otra casa. Porque igual en esos tiempos
habían vecinos que sapeaban. Así digo yo, no me gusta decir que copuchaban. Los sapeaban si veían que entraba mucha gente a una casa. Entonces teníamos que cuidarlos de muchas cosas, de muchas. Hasta de los pacos que pasaban, cuando después que yo hablé con el Papa, los pacos pasaban al lado mío, para allá, para acá. Según ellos me cuidaban. Entonces, ¿yo qué iba a hacer? Que me cuiden. Compañera Luisa, ¿y en sus tiempos o entre sus círculos, por ejemplo, se hablaba de feminismo en esos tiempos? No. ¿Cómo era la organización, por ejemplo, dentro de los círculos de mujeres? ¿Cómo se organizaban a la interna? Las mujeres no nos organizaban de población porque, mire, en primer lugar yo tuve tantos hijos, 6, entonces tenía que atender a mi hijo, yo trabajaba en la casa porque yo era pantalonera, así que mi patrón me prestó máquina para que trabajara en la casa. A las 6 de la mañana yo operé en la máquina y atendiendo a mi hijo que se fuera a la escuela. No tenía tiempo para organizarme políticamente. Entonces, con todas esas cosas que estaban pasando en la comunidad, en la comuna, cuando yo salía a barrer la calle, nomás me ponía a conversar con mis vecinos, y ahí me empecé a dar cuenta que no es importante nomás trabajar. Es importante organizarse. Y así fue como yo lo hice, organicé a la gente en mi casa, pero después busqué un local que estaba al frente de mi casa, que eran los Aucos. No sé si alguien conoció los Aucos. Y ahí pedí ese Auco para poder ir. Y empezamos a hacer proyectos a la vicaría, todo, compramos cocina, mesa, todo. Tenemos de todo ahí. Pero después con el tiempo me echaron la señora porque dijeron que yo era comunista. Así que ahí está el local, nadie lo ocupa. Pero estoy pensando en pedirlo de nuevo para trabajar, para hacer un trabajo social, político, eso. Compañera, nos comentaba, por ejemplo, que usted con tantos hijos le costaba, por ejemplo, organizarse o participar de espacios más como de autoformación, más politizados. Y ante eso me surge la duda, por ejemplo, ¿cuál era el rol, por ejemplo, del compañero en esos tiempos? Mi compañera. Por ejemplo, o de los compañeros del partido o del círculo donde usted se organizaba. Porque uno igual esperaría que tal vez cuando hablamos de feminismo, cuando hablamos de organización popular, los compañeros que están intentando el aguante, por ejemplo, con la crianza colectiva, con las zonas de autoformación, por ejemplo, que nos brinden espacios de contención para que nosotras las mujeres podamos organizarnos. ¿Cómo se vivió eso en su época? Mire, mi compañero trabajaba, se iba a las 6 de la mañana y llegaba a las 4 o 5 de la tarde y llegaba enojado. Llegaba enojado que llegaba con hambre, con esto, con este otro, y lo único que quería es que yo le sirviera. Así que yo antes que ya llegara, yo ya tenía el plato listo en la mesa. De cosa que no hubiera problema en el hogar. De ahí solucionar un problema. Entonces le tenía todo listo al llegar y él llegaba, prendía la cocina y ya, listo. Porque él de verdad trabajaba en una fábrica de puro hombre que se conversaban esas cosas de que no hay que meterse en política. Y él me decía, no te metas en lecera porque están allá presas. Y nadie te va a sacar, nadie te va a ir a sacar. Entonces, no, yo me metía igual, pero tranquilamente. ¿Qué mensaje, compañera, le daría o le entregaría, por ejemplo, a las mujeres luchadoras que se siguen? Entonces, igual, aunque sea una vez al mes, porque los problemas hay que conversarlos, no hay que esconderlos.
porque ¿cómo vamos a saber los problemas que tiene mi vecina 2 cuadras más allá? Y hacerse no amiga con la vecina para ir a tomar té ni nada. Amigas en el sentido de conversar los problemas que están, que vienen. Entonces así podríamos ir solucionando los problemas y ayudar. Yo muchas veces yo tenía mis hijos y la vecina me decía, vecina, le voy a dejar a mi hijo un rato que voy a ir aquí, déjenlo, ¿no? Y con los otros niños jugaban. Entonces si no los ayudamos entre nosotros, las cosas no se arreglan. Tenemos que ayudarnos. En tiempo difícil, y ahora en tiempo difícil, ¿no? Hay que ayudarse entre nosotros, ¿sí? ¿Qué? No tenemos. Permiso, buenas tardes. Permiso, buenas tardes. Eso es lo que falta, solidaridad entre nosotros, amor entre nosotros. ¿Cuáles, desde su experiencia, los principales desafíos que se podría encontrar la mujer que se está organizando actualmente? ¿Con qué problemas se podría topar? Desde su experiencia. De que no tenga para comer. No hay para comer en una casa. Si aunque diga la tele, todas las cosas que estamos bien, no estamos bien. Hay mucha gente que uno no tiene por qué saberlo, que en las casas no hay comida. Pero igual uno podría hacer Yo hice olla común, comprando juntos, construyendo juntos, equipos de salud en esos tiempos. Y estoy pensando en hacer lo mismo. Porque uno no sabe lo que pasa en nuestra casa, pero conversando con la vecina, a lo mejor podemos llegar a hacer esas organizaciones. Aunque no le voy a decir, usted tiene problemas económicos, no, eso no se lo voy a decir. Pero hagamos una organización, porque si le falta el lápiz al niño para escribir, podríamos hacer traemos un lápiz cada una. Eso, apoyarnos entre nosotros. Y después vamos viendo las necesidades que hay. Siempre trabajé así yo. Muchas gracias, compañera. Por favor, le damos un aplauso acá. Para seguir con la entrevista, vamos a continuar con la compañera Nancy. Compañera Nancy. Ahí, un poquito. Cuénteme, ¿cuál ha sido su experiencia como militante socialista en la dictadura? Grande, desafiante. Y deberíamos remontarnos un poquito hacia el 73. Yo en el año 73 tenía 13 años. Mamá. Ahí está la mamá. El 73, como te decía, tenía 13 años. Mi familia, lo que ocurrió, mi familia era socialista en su totalidad. Yo con 13 años iba a las reuniones del partido, en las seccionales, en donde se discutían todas las problemáticas de los trabajadores, de la clase trabajadora. Aquí se ha perdido mucho el nombre de la clase trabajadora. Se ha destruido la clase trabajadora. Y desgraciadamente lo han destruido. No los opositores, sino nosotros mismos, los traidores, han ido ocultando quiénes son la clase trabajadora y cómo lo han destrozado, cómo lo han dejado en la miseria y en la cesantía. Porque hoy hay una gran cesantía oculta. El 73, como te digo yo, iba, en esos tiempos el Partido Socialista tenía los jovencitos chiquititos como en estos pequeñitos acá, tenía organizaciones de pioneros que iban igual que como lo hacían los yanquis, pero la parte proletaria de llevarlo al cerro, aquí al Cerro Renca, a hacer excursión, a ser solidario. Y llegó, como dice Bombo Fica, comunicativo, pegando palo a todo el mundo, desapareciendo gente. Y la gente empezó
a ver cómo nos organizábamos o cómo nos defendíamos frente a eso. Y empezamos a ver diferentes falencias dentro de incluso las organizaciones de partidos tradicionales, que no estábamos listos para poder defender ese programa, ese proyecto que Salvador Allende había traído, que eran las 40 medidas y que era el trabajo de la... se habían hecho, ¿cómo se llama? Se habían generado, que ahora me olvido un poco de los cordones industriales, y cómo se organizaron, cómo fueron boicoteando todo el trabajo de Salvador Allende, cómo fueron la derecha escondiendo los alimentos, porque alimentos habían, pero ellos eran capaces de botar la comida, de quemarla, de León Vilarín no generar, porque antes se traían los alimentos del sur, del norte a través de camiones, y ellos boicoteaban todo ese trabajo. Y ahí mi familia jugó un rol bien bonito, siendo gente de conciencia del Partido Socialista. Nosotros teníamos un negocio, porque hablamos un poco de la causa personal, y se les solicitó a mi madre, está este problema coyuntural que está pasando en Chile, necesitamos un lugar donde abastecer de mercadería. Bueno, mi mamá dijo, se termina el negocio, se cierra, todo lo que hay se dona, el azúcar, el té, y se dejó el local para abastecer, para como central de acopio. Y se empezó a organizar el empadronamiento por manzanas. Y eso lo hacían exactamente las mujeres, las compañeras. Lo desarrollaban las mujeres. La manzana, por ser yo vivía en la Juan Antonio Ríos, el 16 Norte, 17 Norte, el y hacían empadronamiento. O sea, la familia tanto tiene 2 niños y 5 adultos. La otra familia tiene más niños, 8 niños. Y se da empadronamiento, y dependiendo del empadronamiento se le iba dando la canasta básica, ¿te acuerdas? Sí. Y se da la canasta básica. Se desarrollaba con un precio, se les da una tarjetita, y había una dirigenta de la manzana que realizaba esa labor. Eso fue en el periodo del 73, antes del golpe. Compañera Nancy, disculpe que la interrumpa, y ante eso, por ejemplo, en esos tiempos se hablaba de feminismo. Pero claro, o sea, más que de feminismo como un concepto feminista, se hablaba de cuál era la labor de la mujer. O sea, ¿por qué se discriminaba? Porque los compañeros a veces, a pesar de tener un concepto claro que la mujer tenía que estar insertada en el trabajo, pero a los hechos, a lo concreto, no, compañera. O por lo general eran compañeros que están juntos. No, tú tienes que quedarte con las guaguas, ¿quién se vaya con las guaguas? No, porque yo voy, quédate tú con las guaguas. Queda ese problema, vos. Y se peleó con eso, no, pues. Vamos con las guaguas y todo, pero se van, ¿no? Pero las mujeres empezaron a dar esa pelea, esa lucha interna dentro de los partidos, dentro de las organizaciones. Incluso hubieron tomas de terreno también, que había mucho problema igual que hoy, de vivienda. Habían tomas de terreno, que son todas las que están por acá. Eran tomas de terreno, y donde había un grupo de mujeres, no eran 2, ahora están más organizadas las chiquillas de no enfrescarse en tanto número de niños, y antes eran 10, 8, 13 niños que tenían una familia. Entonces era bien difícil, y incluso habían compañeros que alzaban la mano contra las compañeras, y también se le llamaba control y cuadra para el escándalo. Mire, qué interesante lo que me mencionas. Por ejemplo, y el resto de los compañeros, por ejemplo, ¿qué opinaban de la mujer que participara en la política, por ejemplo? O bien, que la mujer se organizaba. O sea, súper bien. Si esa se estaba recién, si por eso te digo que ahogaron que dio ahogar porque fue como el piloto de aquí de Chile, que se estaba alzando un pueblo. Y si había una organización, y había mujeres también que se estaban organizando y estaban sacando su voz firme y clara. Tenían que ahogarla de una forma u otra.
Compañera, según usted, ¿cuál es el rol de la mujer trabajadora en las luchas sociales actuales? ¿Actuales? Actuales. Mira, yo ahí falta más organización de las chiquillas, de los jóvenes. Está, bueno, como fue atomizado de todos los partidos de organizaciones sociales, los masacraron, los mataron, los desaparecieron. Quedó un poco acéfalo todas las organizaciones, o sea, los jóvenes hoy tienen muy poca cultura social del marxismo, de tener una posición clara. Claro, ¿para dónde vamos? Como te digo, como empecé, de clase trabajadora. Sentirse primero que somos clase trabajadora. Lo han metido por tantos años, ya que somos clase media y no lo somos. Somos una clase empobrecida. Somos una clase atomizada, que lo han atomizado, no solamente laboralmente, sino que también del coco. Mucho de servilismo, mucho de consumismo, nos metieron la droga hasta por debajo de las orejas, y estamos en lo que estamos hoy. Y necesitan tener un pueblo así. Entonces, la lucha de hoy es mucho más difícil, pero no imposible. Y es mucho retroceder un poco para atrás para poder lograr hacia el futuro. ¿Qué consejo le diría, o les diría, por ejemplo, a las mujeres que se están organizando actualmente? Partiría como una autocrítica mía. ¿No? Partiría que hay que organizarse, que hay que estudiar y trabajar y leer más, cosa que yo no hice. Que me voy a justificar que fue en el periodo del 79, 78, que cayeron la represión y que después vinieron todo el despertar de juntarnos con los compañeros, no había mucho de estar leyendo, de relajado, como habían clases políticas toda la semana en las seccionales. No había, eso había que ir, todos los días había una actividad, todos los días había que ir a hacer una barricada, a ir acá, ir allá, no había mucho como para estar sentándose o discutir. De hablar de qué hacer, cuando lo que estábamos haciendo era hacer, hasta destruir, hasta bajar a la dictadura. Pero lo más importante no es mucho, que hay muchos textos que hay que leer, no es solamente hacer, hay que también prepararse, leer y realizarse, organizarse. Muchas gracias, compañera Nancy, por su exposición. Reiteramos. Y eso golpea de forma más dura a las mujeres de nuestra clase. Desde ahí las dificultades para organizarse, porque tenemos que lidiar con la crianza, con las tareas domésticas, con los trabajos que muchas veces son precarios o son informales. Entonces entendemos que hay que generar acciones concretas que les permitan a las mujeres poder salir de eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque yo creo que lo que dicen ustedes es esencial, como ningún proceso revolucionario transformador se va a hacer si las mujeres no están participando. Y el problema es que las mujeres no pueden participar porque tienen que hacerlas todas, tienen que salir a trabajar, tienen que cuidar, tienen que llegar a planchar. Entonces, ¿en qué momento? Y desde ahí nosotras nos posicionamos como un espacio que se piensa para paliar esas necesidades. Y creemos que por eso nuestra principal demanda es el tema de la socialización del trabajo doméstico. Comprendemos que las mujeres sufrimos una doble explotación, porque por una parte somos explotadas en nuestro trabajo asalariado, pero por otro también somos explotadas porque tenemos que hacer las tareas domésticas. Y es una labor que claramente no nos corresponde por naturaleza a las mujeres, pero históricamente nos ha recaído y nos sigue recayendo. Y vemos cómo en las poblaciones las mujeres en general son las que hacen las dos tareas, porque salen a trabajar y después llegan a hacer todas las tareas de la casa. Entonces desde ahí apostamos a poder contribuir en esa vereda. Y también nos diferenciamos del feminismo liberal burgués. Hay demandas que podemos compartir, como el tema del aborto, los derechos sexuales y reproductivos, pero de ninguna forma estamos apostando, por ejemplo, al cuoteo, o que haya más mujeres ministras, o que haya más mujeres como en las grandes empresas, porque entendemos que finalmente no nos interesa mucho si es que la presidenta es hombre o mujer, o si hay más ministros o menos ministras, si nos siguen reprimiendo o si siguen instalando una política que nos arrebata los derechos, nos precariza, que finalmente hacen política a favor de los grandes transnacionales y no a favor nuestro. Entonces desde ahí nuestra postura igual es distinta, porque es cómo podemos apostar a construir un movimiento feminista que sea de clase y que apunte a nuestras necesidades y que apunte también a construir un movimiento fuerte de mujeres que luchen por la revolución, porque entendemos que también esta pelea es contra el sistema y que las mujeres no vamos a ser libres mientras exista capitalismo.
También esa es una gran diferencia con el feminismo liberal, que lo que busca son reformas, maquillaje, apostar a acomodar un poco a las que están arriba y que las de abajo quedemos igualmente explotadas. Así es. Muchas gracias. Cuéntanos un poco, ¿qué desafíos, por ejemplo, nos podemos encontrar actualmente a través de una corriente feminista clasista, por ejemplo? Yo creo que son hartos los desafíos y muy parecido a lo que dicen las chiquillas, como tenemos como un retroceso de las organizaciones populares. Nosotros hemos visto el reflujo post pandemia, principalmente se nos golpeó fuertemente a la clase trabajadora con precariedad laboral, informalidad, el alza de precios. Entonces han tenido que empezar la subsistencia a partir de buscar otro trabajo, tratar como de paliar un poco la crisis, y eso claramente golpea a las mujeres que muchas veces son jefas de hogar y que no les da el tiempo para poder organizarse. Entonces desde ahí es como nos apoyamos, como construimos espacios de solidaridad de clase que les permitan a la mujer organizarse, y también cómo nos articulamos con otros sectores que están pensando lo mismo que nosotros, pero que finalmente están distanciados porque existe esta atomización, pues como que hay muchas parcelitas de organizaciones que muchas veces no logran confluir en un espacio más grande. Desde ahí, por ejemplo, para nosotros fue súper importante el 8 de marzo como Día de la Mujer Trabajadora, no de la mujer burguesa, sino que es nuestro día como mujeres trabajadoras, el cómo nos articulamos con otras organizaciones, cómo compartimos también nuestra experiencia, nuestras reflexiones políticas para apostar a construir un movimiento más grande. Y yo creo que esas son finalmente las principales tareas a desarrollar, como levantamos un pliego de demandas que sea conjunto, que tome en consideración las necesidades de nuestra clase, y también cómo vamos invitando a las vecinas, a las mujeres que trabajan o se organizan en los sindicatos, a las mujeres estudiantes, porque también nuestra tarea es poder convencerlas de que es necesaria la organización, de que finalmente es a través de la organización que vamos a poder paliar la crisis, no de forma individual, que tenemos que dejar el núcleo como de la familia, como irse para adentro, sino que salir para afuera, porque finalmente la experiencia que ustedes recogen en momentos de crisis es la misma que nos va a permitir a nosotros hoy día sobrevivir al contexto en el que estamos. Así es. Muchas gracias, Nicole. Le damos un aplauso a la compañera. A continuación vamos a hacer una ronda de preguntas por si tienen dudas, sugerencias, comentarios a las compañeras, así que dejo el espacio abierto para quien quiera participar. Sí, adelante, hermano. Más que una pregunta, digamos, aprovechando que aquí hay gente de distintas generaciones, ¿cierto? Hay personas jóvenes, personas ya maduras como nosotros y otras personas de edad. Es importante darse cuenta que aquí, ¿cierto?, en este panel está como la continuidad de la lucha de las mujeres. Hay 3 generaciones, ¿cierto?, de mujeres. Y en el fondo, digamos, en lo grueso, se pudo percibir que la lucha es la misma. Es una lucha, digamos, que se está dando hace mucho tiempo, y lo importante es que todos acá, digamos, dejan claro que la lucha de la mujer no está así. Qué bonito que lo tengamos clarito. Eso, y aparte de hacer esa acotación, quería también recordar a 3 personas importantes que ya no están físicamente con nosotros, pero fueron grandes mujeres. Quizás algunos de los que están acá se recuerdan de ellas. Primero quería nombrar a la compañera Olga Sasso, una gran mujer socialista, ¿cierto?, que nos dejó ya hace más o menos unos 8 años o 10 años. Ella fue fundadora de este centro cultural, ¿ya?, para que la compañera la conoció, por ejemplo, ¿cierto? Queremos también mencionar a una dirigente poblacional de la población Violeta Parra, que está muy olvidada, me refiero a Carmen Apablaza. Ella era una dirigente, ¿cierto?, socialista también, que fue detenida después del golpe y asesinada. Es una ejecutada política y su memoria está bastante, ¿cierto?, olvidada, incluso acá en el sector. Y por último también una compañera comunista que nos dejó el año pasado por el COVID, la compañera Ascensión Pérez, ¿ya? Una gran compañera también, amiga acá del Centro Cultural. Y es importante eso, que no olvidemos que esta lucha ha sido constante, y esos 3 nombres también que destacamos son mujeres que dieron una lucha férrea, digamos, por los derechos de la clase acá en el territorio. Así que eso. Gracias, Armando. ¿Alguien más le gustaría hacer? Sí, por favor, allá la compañera. Agradecer y felicitar el espacio. Qué bueno que están haciendo un registro, me parece maravilloso porque esto queda para los arqueólogos del futuro. Congreso. Qué maravilla poder contar con la presencia de 3 generaciones, como dice Armando, con 3 mujeres con experiencia, mujeres que tienen clarito el cuento, que están en la organización. Y desde ahí me encantaría, yo creo que es un privilegio poder escuchar su visión de mi pobre diagnóstico respecto de
la ausencia de conciencia de clase en la mujer hoy día de la población, en la compañera de la vecina, y cómo, a ver, lo anoté aquí porque me parece, más encima de lo que es escolar, hoy día nos cuesta mucho acarrearla a la organización, al trabajo social afuera, porque el individualismo está muy enraizado. Exacto, entonces nos cuesta mucho. Entonces nos gustaría, desde su experiencia, desde sus logros y también desde su desesperanza en la organización, cómo miran hoy día eso. Y yo tengo una opinión, pero pues, también quiero saber la de ustedes respecto del ayer. Vivimos en una comuna con una alcaldía que se dice feminista, y ayer se mandaron medio show, no sé cuántos millones se gastaron para conmemorar, no sé, yo creo que estaban celebrando el Día de la Mujer, y entonces cómo eso está tan enajenado y tan distante de la vulnerabilidad que viven las mujeres en el cotidiano, de la vulnerabilidad en salud, en educación, en acceso a justicia, en la sobrevivencia. ¿Cómo el municipio tiene este doble discurso, o esto es parte de la estrategia de alienar? No sé. ¿Cómo lo ven ustedes? Me gustaría saber. Mira, yo te diría que hoy en día hay un fenómeno a nivel mundial que tiene que ver con los medios de comunicación, que hoy, como está tan erradicado en toda la juventud, en los celulares, en TikTok, entonces, cómo atomizan y ocultan la realidad de los pueblos. No dicen, ustedes no saben el concepto fake news, que dicen falacias o blufean con las realidades. No dicen la verdad. No hablan del problema de Teimo Cucú, no hablan de Pedro Valdivia, que cómo se casó, que la otra le dijo esto, y lo meten en un saco de ¿cómo se llama? Lo arrastran a una cosa comediante en la televisión, que están todo el día a la dueña de casa metiéndole que como el Valdivia tenía 3 mujeres. ¿Qué me importa a mí lo que pasa dentro de esa casa si tiene 3 mujeres y cómo las mujeres se prestan para el tonteo? Pero no hablan de la realidad, de cómo están en las mujeres. Necesita que nos informe. Y ellos tienen el control de la información. Permiso. Entonces, esa es una parte del fenómeno que nosotros los tienen atomizados. No solo a las mujeres, sino al pueblo en general. ¿Alguien más le gustaría responder? Mico, compañera Luisa, a la pregunta. A un caballero estaba pidiendo. Ya, compañero, adelante. Buenas tardes. Yo, primero que nada, quiero felicitar a las 3 mujeres que están sentadas, pero en especial a la compañera Luisa, que fue una mujer que se las jugó en momentos muy difíciles, el año 1987, cuando vino el Papa. Esta mujer, como la ven, y así tal cual es, porque así era cuando joven también, delgadita, se las jugó, incluso le habían dado un papel escrito para que dijera lo que ellos querían que dijera, pero no lo dijo. Y eso, yo pido acá a toda la gente que nos pongamos de pie y la aplaudamos con mucho cariño. Era el momento. Yo estaba organizada con mi comunidad cristiana mucho tiempo. Entonces un día les dije, chiquilla, aquí nos vengamos a puro a rezar. Aquí a veces mucha gente lo organizamos para que a la vecina que está con nosotros no le falte el labio a su hijo, no le falte una zanahoria, ¿cuántas veces? Entonces tenemos que luchar por otras cosas. Yo hablaba así suave, no políticamente, porque nunca he participado en partidos políticos, pero sí soy católica y me eduqué con Mariano Puga, Enrique Alvear,
Me eduqué políticamente con ellos, con muchos curas comprometidos con la causa de Cristo. La teología de la liberación. Con ellos me eduqué. Que no solamente se va a misa, puro rezar y después uno se va a la casa y se acaba todo, no. Ellos me educaron, yo estaba con mis 6 hijos, trabajaba a las 6 y tanto de la mañana, la máquina ahí, pero igual me daba tiempo de organizarme. Y eso nos falta ahora, organizarnos de nuevo, porque a lo mejor con todo esto, con la televisión, con todo esto que lo están pasando, vienen cosas muy pesadas, fuertes. No los damos cuenta porque la tele pasa otras cosas. Pero yo tengo clarito lo que estamos haciendo. Ya me estoy hablando con vecinas que trabajemos juntas. No por la olla común, porque en esos tiempos organizamos la olla común, sino por educarnos políticamente. Porque a esa palabra la gente le tiene miedo, la política. Y la política no solamente la traen los políticos de arriba, la política es diferente. Entonces, Gracias, compañera. Doy la mano a alguien más que quiera poder hacer sus aportes. Hola, buenas tardes. La pregunta de la compañera Nancy. En los 80, el tema de la resistencia, las mujeres, las poblaciones, ¿cómo era el tema de que sí, usted estuvo en poblaciones? Sí, yo soy una expresa política. Y soy justamente del año 83, 84, el 83, que hay en el octubre del 83 en la protesta. Bueno, la mujer jugó un papel importante también, y a la par con los compañeros. Ahí no se dijo la señora, la compañera que va para la casa, vaya a imprimir y nosotros estamos en la calle, no. Es más, eran las mujeres que tenían más arrojo, más valentía. Porque me acuerdo que tenía un compañero socialista trotskista, que siempre lo saco, y la otra vez lo pillé y estaba bufreando, y que ella estaba en Cuba, y que era, sabía de machaca y de todo. Y yo le dije, compañero, ¿sabe que no me calza? Le dije, porque cuando yo estuve en la barricada de tal parte, vino su mamá y le dijo, Julito, váyase para la casa, que usted está enfermo, y usted partió calladito para la casa. Y quedamos las puras mujeres ahí peleando. Y éramos las mujeres que dábamos la primera pelea. Nosotros teníamos que organizar, aparte de organizarla, teníamos que ir como íbamos a la otra organización. Yo venía aquí, yo vine varias veces para acá a hacer a reuniones. Después nos íbamos a pie con todo el grupo de compañeros, nos íbamos a Renca. Habían cordones de coordinadoras de organizaciones sociales, tanto de trabajadores, de partidos políticos, ¿cómo se llama?, de sindicatos, de cesantes que se estaban formando ya, que los coordinamos. Ustedes, compañeros, acá, ustedes cierran aquí, nosotros cerramos acá, nosotros hacemos, y la zona norte cerraba todo el lugar. Y se hacían marchas, y se hablaba de los derechos, y que teníamos que volver a votar el papel que jugó la mujer fue fenomenal. Y trabajando en el alero de la iglesia, con los chiquititos, los guaguitos, la fórmula de abrir la brecha, y también de recursos, porque no había de dónde sacar, si tal. Muchos arrancaron para afuera, otros para acá, unos quedaron cesantes, dejaron las pegas, ni siquiera fueron a exigir su último sueldo. A otro, en mi casa entraron todas las fuerzas más, pues, tuvo carabineros, los milicos, aviación, todos fueron. Y cada uno sacaba una mascada de la casa, uno les robaron los sueldos, los otros se llevaron los discos, y se empezaron a hallar cosas. Hermanos presos, no, sí, fue heavy. Pero hubieron organizaciones de las mujeres que empezaron a trabajar con el alero de las iglesias, y se trabajaron con los niños. Y a través de los niños se trabajaron las madres. De ahí se empezaron a hacer las ollas, a hacer comunidad, a trabajar con los niños de
¿cómo se llama? De la educación de los niños, que las mamitas tenían que, muchas mamitas no sabían, les ayudaban a hacer educación escolar, se les preparaba. Fue muy linda esa, incluso habían actividades que se hicieron trabajos con los trabajadores de la educación, los profesorados, no, hubieron muchas actividades que empezó a resurgir de nuevo a las organizaciones y el semillereo de organizaciones sociales. ¿Pensaba en la vía armada en ese momento? ¿Ah? ¿Pensaba usted en la vía armada? Por supuesto, claro que sí. Si a mí de repente me decían, oye, cálmate. Porque aquí en San Gonzalo habían 2 álamos, porque por ahí estaba una fábrica. Y le decíamos, con cresta, dejamos de que los pacos no entren, y poder la gente organizarse, hacer la marcha y levantar. Y dije, estos 2 álamos son lindos, pero están re buenos para cerrar, porque era la única calle que podían entrar, porque no habían, en ese tiempo no hay como ahora que hay tanto. Y me dijeron, no, ¿cómo se te ocurre? Sí. Y ahí hablamos con una organización y me dijeron, no. Lo íbamos a hacer, pero al final me dijeron, no, incluso me gané un apodo de la Sargento Pepper, porque, no, sí, era heavy. Pero sí hubieron organizaciones. Aquí hubo también acá represión de un compañero Carlos, creo que se llama, que hubo los pacos con helicóptero, disparándole a la gente. El compañero saltó, tiró un camote. Mataron a un niño. Mataron a un niño. Con rafagazos desde el helicóptero acá, en esta población. Sí. En la Sara Gajardo. Sí. Y ahí un compañero saltó, heroicamente lo encontré porque era Kamisaki. Y le pegó un piedrazo al vehículo, al vidrio. Al piloto. Al piloto. Ágil, y salir arrancando. No, si hubieron muchos agribillados en las marchas y en la Carrascal volaron a México con Paco, con explosivos. Y los cabros eran de la Pobla. Eran milicias. 83, 84. No, si la lucha fue dura. No siempre fue pacífica. Eso ayudó un poco con ¿cómo se llama? Poder salir a la democracia, porque siguieran con palos, con piedras, no, eso no iba a ser bien. ¿Cómo le está pasando a Perú? Aquí, desgraciadamente, para confrontar a otra fuerza, tiene que ser con fuerzas armadas. Otra fuerza igual. Con palos, con piedras, lo hicieron mierda el 73. No hubieron armas, hubieron muy poquitos. Y muchos compañeros que tuvieran el arrojo de hacer y preparación. El compañero aquí quería hacer una intervención, por favor. Yo más que nada quiero hablar un poco, más que nada testimonial. A la Luisa, yo la conozco del año 75 y la conocí a través de la comunidad. Ella siempre, creo que hizo lema el verso de una canción de Ali Primera, que no basta rezar, porque también reza el piloto que bombea la moneda. Siempre la vi así. A pesar de que yo vivía acá en Neptuno con San Francisco, con Loyola más o menos, ya nos conocíamos. Después nos encontramos en la Copa. Estuvimos gestionando el paro comunal. La Luisa estuvo ahí. Ahí las huelgas de hambre que se hacían, íbamos a apoyar. Cuando cayeron 30 dirigentes de acá de Pudahuel, cuando todo esto era Pudahuel, se hizo una huelga de hambre. ¿Te acuerdas, Lisa? Sí. Se hizo aquí en Derminda.
que vino hasta el... Creo que fue el que vino. Antonio, vinieron varios cursos. Nosotros, el roce que tuvimos era de organización. Primero, yo me acerqué a la organización que había en mi población, que era un comedor infantil. Le da almuerzo a los niños. Parece que ustedes también tienen un comedor. También Claro. levantamos. Y ahí empezamos a coordinar. A veces había que ir a la vicaría a buscar mercadería, y nos encontrábamos en la vicaría también. Hicimos la olla famoso común. chancho chino. La olla común Claro. hacíamos nosotros. Así que, pero siempre estaba esa pregunta: ¿qué mujer más flaca? ¿Qué mujer más pequeñita? Disculpe, qué fortaleza de mujer. Siempre estuvo eso, la Luisa. La Luisa era la regalona de la organización, porque ella andaba en todo. Andaba en todo. Yo estaba recordando, cuando estaba hablando la compañera, que la mujer tenía que tener más protagonismo en los himnos que había en esa época. El Venceremos. Se nombraba a la mujer que no estará al lado de él. Y tú vendrás marchando junto a mí. El himno de la cruz. La mujer también al lado de uno. Hoy en día nos han cambiado todo. Inclusive nos cambiaron hasta el nombre. Ya no somos trabajadores, somos colaboradores. ¿Ya? Ya no somos proletarios. ¿Ya? Somos clase media. No tenemos derecho a informarnos, porque los medios de comunicación, ¿qué hacen? Por ejemplo, lo que decía la compañera, ¿qué nos interesa si el Jorge Valdía se comió o no a la Maite Orsini? ¿Qué nos interesa a nosotros eso? Creo que ustedes como movimiento feminista, no sé, es como mediáticamente es llamarla a la Maite Orsini, sea o no sea, no me interesa, una prostituta. ¿Por qué? Porque está influenciando a través de su cuerpo. Ya. ¿Cuánto se llama? Los problemas que tienen en el Parlamento. Lo mismo que pasó con el plebiscito de rechazo y apruebo. Ningún canal, ninguna publicación hablaba sobre los artículos que venían. Todos decían no. ¿Por qué? Porque ellos controlan todo. Ellos controlan todo. Así que el trabajo organizativo que tiene que haber ahora tiene que ser mucho más fuerte, más difícil que el que se hizo en el tiempo de dictadura. Tiene que ser difícil. ¿Ya? Muchas gracias, compañero. Compartimos totalmente su emocionalidad y también quiero agradecerle también por permitirnos como el espacio
de contención y de seguridad que nos acaba de otorgar. También le quiero dar las gracias por habernos mostrado esta emocionalidad. Creo que a todos se nos paran un poquito como los pelos de punta en los brazos, porque conocemos a grandes mujeres que todavía sí se siguen organizando.